y presentamos un proyecto un poco raro. Primero, porque no queremos entrar en la estructura típica de los centros de profesores y no tenemos nada en contra de los centros de profesores y recursos de nuestra comunidad autónoma. Pero lo que nosotras planteamos en nuestro proyecto es que un plan de bibliotecas no puede estar asesorado por personas que no sepan de ese tema, sino que tiene que haber especialistas en la materia que trabajen sobre ello. Porque para buscar ponentes de fuera y así, pues muy bien, para eso ya están los asesores, pero nosotros lo que planteamos es una acción directa en los centros. Y además planteamos otra cosa, queremos ser 2 personas, porque ya de partida queremos tener un planteamiento de equipo. Y además queremos continuar trabajando en nuestros centros escolares. Bueno, eso supuso una revolución tremenda, había gente que estaba en contra, había gente que estaba a favor pero no sabía cómo hacerlo. El caso es que aprobaron nuestro proyecto, pero entonces se tuvieron que poner a buscar cuál era el resquicio legislativo que les permitía tener una figura en formación que no eran asesores de CPRs, y entonces bueno, nos denominaron coordinadoras de bibliotecas. Y además dijimos otra cosa más, y es que necesitábamos una persona experta en la informatización de las bibliotecas escolares, porque nosotras habíamos propuesto que la informatización de las bibliotecas escolares fuera la misma que la de las bibliotecas públicas y hubiera ahí un convenio con los ayuntamientos. Y ahí sí que nos dijeron que no había dinero para eso y que teníamos el programa ABIES, un programa cedido gratuitamente por el Ministerio, entonces había que trabajar con ABIES. Vale, y entonces un poquito después de que nosotras empezáramos, dando mucho la lata, conseguimos que otra persona más se uniera a nuestro equipo, Julio Moreno, también a media jornada en su centro, está allí en el Bajo Cinca. Y entonces, luego os digo cuáles eran las líneas de trabajo y cuál era la concepción global de nuestro proyecto, que tiene muchas cosas que ver con las que el director general ha planteado hace un momento. Os digo lo que para nosotras supusieron 6 años de trabajo en ese plan provincial. Pues supuso, por ejemplo, trabajar desde lo que os he dicho hace un momento, desde la especialización, es decir, planteábamos cosas que no eran ajenas a nuestra vida y a nuestro quehacer cotidiano. Nos habíamos formado en bibliotecas escolares, habíamos acudido a montones de cursos, no éramos bibliotecarias de carrera, pero incluso sabíamos de esos temas porque nos habíamos preocupado de ello. Es decir que, bueno, pues con nuestras limitaciones sabíamos de lo que estábamos hablando y eso los centros lo detectaban. Otra de las cosas importantes fue ese contacto directo con los centros. Nosotros habíamos conocido el programa de bibliotecas de Málaga y nos gustaba bastante cómo se estaba desarrollando bajo la coordinación de Pepe García Guerrero. Pero copiamos bastantes cosas de allí, pero quisimos hacer una cosa diferente, que era esa presencia directa en los centros. Es decir, la formación no se iba a hacer exclusivamente en los centros de profesores, sino que sobre todo se iba a hacer en los centros. Eso suponía, tal como decía la convocatoria, que queríamos que la mayor parte del claustro se implicara. Y ya en las primeras convocatorias se decía que un 70% del claustro tenía que dar su consentimiento al plan de bibliotecas. No lo podía dar exclusivamente el equipo directivo o el consejo escolar. Y además, dentro de la formación, esas personas, ese 70%, en algunos casos llegó a ser el 100%, se tenían que implicar en unas horas de formación mínimas y se tenían que implicar en unas acciones concretas. Y en la mayor parte de los casos lo conseguimos, sobre todo en los centros de infantil y primaria. Y no sé si aquí estáis compañeros y compañeras de secundaria, pero tenemos que decir que quienes más padecimientos nos han hecho sufrir han sido los centros de secundaria, y eso que Merche conocía el tema de primer año. Bueno, pese a todo, prácticamente en este momento en la provincia de Huesca, el 100% de los centros de secundaria
han realizado la formación, solamente queda uno por realizarla. Y no solo eso, sino que están incluidos dentro de esa red que se está tejiendo, es decir, continúan el trabajo después de la primera formación inicial. Otra cosa muy importante fue el periodo de formación inicial que se hacía. Era un periodo largo y continuado, eran 4 años de un proceso de formación y acción y evaluación continua. Y claro, en 4 años pues se llegaban a aposentar cosas. Ahora mismo nos encontramos con un serio problema, y es la movilidad del profesorado. Cuando nosotros empezamos, en esto ya había movilidad, pero ahora es increíble. Incluso hasta la gente de Teruel se va, que la gente de Teruel, por las dificultades orográficas del tiempo y por ahí, pero ahora han hecho una magnífica autovía hasta Zaragoza, y hasta ese corredor de gente se marcha a Zaragoza, porque es que Zaragoza tiene ahí como un imán y luego se vive fatal, hay ruido todo el rato y de todo, ¿no? Claro, tiene muchas oportunidades, pero bueno, pues ahora mismo nos encontramos con que se inicia la formación en los centros, y al año siguiente dice el centro que queremos volver a pedir biblioteca escolar. Dice, ¿cómo? Pero si no habéis terminado el periodo de formación. Dice, sí, pero es que todo el claustro es nuevo. Y entonces, bueno, ese es un problema con el que desde hace 2 años me estoy enfrentando, y al que todavía, bueno, yo sí que sé cómo darle solución. Lo que pasa es que luego eso es difícil. La solución que yo creo, y ya la adelanto, es que las bibliotecas escolares se tienen que implicar las familias, los profes tienen que dejar que se impliquen las familias y los ayuntamientos, y de esa manera conseguiremos dar una continuidad, no solo a la biblioteca escolar, a toda la acción educativa de los centros, porque es que si no son, pues eso, como una especie de fábricas que se abren y se cierran, y bueno, cambian los operarios, pero los niños siguen estando allí y tienen un periodo de escolarización muy largo. Bien, otro aspecto importante que destacamos de ese periodo de 6 años fue el apoyo institucional con el que contamos. Reconocemos que el equipo de servicio provincial que puso en marcha todo esto apoyó el trabajo que hicimos, bueno, de una manera exagerada. De hecho, voy a decir lo que Merche decía muchas veces. Ella decía, con lo ácrata que soy yo, nunca he trabajado con más libertad que ahora. Realmente nos sentimos a gusto trabajando, nos sentimos apoyadas, y si algo ha funcionado mal, realmente es responsabilidad nuestra, y si algo ha funcionado bien es del trabajo en equipo y sobre todo de la apuesta que los centros educativos hicieron por seguir trabajando en el programa. Esa circunstancia que os he dicho antes de estar a la vez haciendo la formación y estar trabajando en nuestros centros fue muy interesante. Daba mucha credibilidad a nuestro trabajo. A veces, cuando llegábamos a los centros a hacer esas sesiones de formación, había personas que ante alguno de los planteamientos que hacían nos decían, eso es imposible. Y entonces nosotros les podríamos demostrar que era posible, pero no porque hubiéramos leído algo o porque conociéramos una experiencia no sé dónde, sino porque lo estábamos viviendo en el día a día. Yo era tutora infantil y a la vez era la responsable de la biblioteca de mi centro, y yo trabajaba con mis compañeros y compañeras y con las familias del pueblo, y a Merche le ocurría lo mismo en su instituto. Entonces, ese modelo de media jornada, pues la verdad es que resulta muy interesante. También resulta un poco cansado, porque luego nunca es verdad que sea media jornada y media jornada, siempre todo es un poco más, ¿no? Pero creemos que es interesante que eso esté relacionado y ligado. Y luego una cosa que también fue muy importante fue el equipo de personas con las que nosotros trabajamos. En ese primer equipo pues estábamos Merche, Julio y yo misma, pero constituimos una comisión de bibliotecas, esa ya no era escolar, sino de bibliotecas provincial, en la que había gente de la universidad, del Departamento de Didáctica de la Lengua, había gente de las bibliotecas de la Diputación Provincial, había
había personas de la unidad de programas del servicio provincial, había representantes de los asesores de los centros de profesores y estábamos nosotras mismas. Y además esas sesiones se celebraban 3 veces al año, pero cada vez en un sitio diferente, nunca se centralizaron en Huesca. De tal manera que podían acudir las bibliotecarias municipales de las zonas en las que nos reuníamos. Y de esa manera intentábamos que realmente se planificaran acciones conjuntas entre los centros educativos y las bibliotecas públicas. Y no solo eso, sino que lo que intentábamos también era que en aquellas zonas rurales más desfavorecidas, la biblioteca escolar se convirtiera en la biblioteca del pueblo y no el ayuntamiento en ese momento, o al revés, si había biblioteca de ayuntamiento y la población era pequeña, esa biblioteca estuviera al servicio de la escuela y no generáramos en localidades pequeñas 2 vías diferentes. Dentro de ese equipo, unas personas muy importantes han sido los bibliotecarios. Esa fue otra de las apuestas que afortunadamente se mantienen en el actual plan autonómico. Empezamos a trabajar con un equipo de 3 bibliotecarios no docentes, y esas eran las personas que, además de nosotras dos, iban a los centros educativos a hacer un proceso de formación bibliotecaria práctico. Es decir, removían entera lo que había o lo que no había. Si no había nada, pues había que empezar a diseñarlo. Y en el caso de que hubiera ya, o que hubiera bibliotecas de departamento, o que hubiera bibliotecas de aula, pues entre el trabajo que nosotros hacíamos con ellos y el de estos bibliotecarios se buscaba una zona adecuada para biblioteca. Se mejoraba esa zona, si a lo mejor estaba en la segunda planta y en un rincón oscuro, pues intentábamos bajarla abajo, entonces ahí buscábamos la complicidad con el ayuntamiento para que lo pintara, eso estuviera más bonito, etcétera, etcétera, y en muchos casos se consiguió. Pues los bibliotecarios hacían ahí con ellos, con los profes, una tarea de expurgo, hacían con los profes la tarea de organización, les explicaban sobre la práctica cuáles son los criterios de la CDU, etc. Bueno, fruto de todo aquello, este año ha salido este documento. Es el primer documento de bibliotecas escolares de Aragón con formato papel. Sale prácticamente, bueno, un poquito antes salió la página web. En esto somos un poco novatos, estamos todavía en los inicios. Nuestras criaturas no sabemos si ya andan o todavía están gateando, ¿no? Bueno, pues sale este documento, está firmado por Margarita Bartolomé y Julio Moreno. Margarita Bartolomé es bibliotecaria, en este momento está trabajando en la biblioteca de Lérida, pero durante 10 años trabajó en la biblioteca del instituto en el que trabaja Merche, Ramón Gota Sender de Fraga, y luego en otras bibliotecas del entorno. De tal manera que cuando iniciamos el plan de bibliotecas de Huesca le pedimos que fuera ella la que diseñara la organización de las bibliotecas escolares de Huesca de acuerdo con las normas de la IFLA, y bueno, este es el resultado de ese trabajo desarrollado durante años. ¿Por qué sale ahora? Bueno, pues porque se ha desarrollado, pero se ha ido evaluando y se han ido mejorando una serie de cosas. Y luego también aquí está el planteamiento de trabajo con Avies, y ese lo ha hecho Julio Moreno. Hemos dejado a Sara y a las compañeras de aquí 2 ejemplares por si os apetece mirarlos, y yo creo que vosotros también tenéis alguno, ¿verdad? Porque lo enviamos desde el departamento. Bueno, y si no lo tenéis, pues aquí os lo dejamos. De todos modos, el PDF de este documento lo podéis encontrar aquí en la página de bibliotecas escolares. Bueno, pues eso, lo que quiero destacar es que esa fue una apuesta que hicimos Merche y yo. Nos parecía que ese trabajo técnico lo tenían que desarrollar las personas técnicas. El trabajo pedagógico lo desarrollábamos nosotras conjuntamente con los claustros. A Merche le gusta decir que el bibliotecario de un centro tiene que ser una persona mitad educador, mitad docente, mitad bibliotecario.